Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Ya saben, a todos nos encantan esos relatos que te hacen cuestionar, ¿lo vi realmente o fue mi imaginación? Y hoy vamos a sumergirnos en un lugar en Vermont, en el suroeste, que ha estado envuelto en misterio por décadas. El Triángulo de Bennington. Sí, el Triángulo de Bennington. Un nombre que tal vez no sea familiar para todos, pero déjenme decirles que las historias que alberga, bueno, esas historias se te quedan grabadas en la mente como una sombra que simplemente no desaparece. El término en sí fue acuñado por un escritor llamado Joseph A. Citro, quien lo usó por primera vez allá por 1992 durante una transmisión de radio. Y luego, por supuesto, sus libros, especialmente Shadow Child, popularizaron la idea de este lugar como un punto focal para, digamos, sucesos inexplicables. Entonces, para aclarar, estamos hablando de un área en el suroeste de Vermont, centrada alrededor de la montaña Glastonbury. Citro incluso llegó a sugerir que esta área tenía similitudes inquietantes con otro lugar famoso por sus sucesos extraños, el Triángulo de Bridgewater, Massachusetts. Pero lo que realmente impulsa este misterio en particular, lo que realmente lo inició todo, es una serie de desapariciones que ocurrieron en un periodo de tiempo relativamente corto, entre 1945 y 1950. 5 personas desaparecieron en esta área que en realidad no es tan grande si lo piensas bien. Y la zona en sí misma también tiene una historia bastante particular. Glastonbury y la cercana Somerset fueron en su día pueblos bulliciosos, prósperos gracias a la industria maderera. Pero poco a poco entraron en declive, hasta que en 1937 se convirtieron en pueblos fantasma no incorporados. Así que imagina, lugares que alguna vez estuvieron llenos de actividad humana, volviendo lentamente a la naturaleza. Un telón de fondo ya de por sí bastante aislado y quizás incluso un poco olvidado, ¿no crees? Totalmente. Y lo que es aún más escalofriante es que los rumores y las historias de cosas extrañas que suceden en la zona de Glastonbury no son nada nuevo. Se remontan a mucho antes de estas 5 desapariciones de las que vamos a hablar hoy. De hecho, la desaparición de Paula Jean Weldon, ocurrida antes de que Citro acuñara el término, es quizás la más conocida de esas historias previas. Así que uno se pregunta si hay una larga historia de sucesos inexplicables acechando en esas montañas. Exactamente. Y esa es precisamente la misión de esta inmersión profunda en la que nos estamos embarcando. Queremos ahondar en los informes documentados sobre estas desapariciones dentro del Triángulo de Bennington. Examinar los hechos conocidos, los detalles que se han ido recopilando a lo largo de los años y, por supuesto, abordar las persistentes preguntas que rodean estos inquietantes sucesos. Queremos que ustedes, nuestros oyentes, juzguen por sí mismos qué pudo haber sucedido, o tal vez incluso aquello que simplemente no podemos comprender. Así que empecemos por el principio, con el primer caso registrado dentro de este periodo. La desaparición de Mitty Rivers en 1945. En efecto, el 12 de noviembre de 1945, Mitty Rivers, de 74 años, desapareció mientras guiaba a un grupo de 4 cazadores por las montañas. Y aquí está la clave. Rivers no era un novato en esto, era un cazador y pescador experimentado, muy familiarizado con la zona. Un grupo de cazadores con guía experimentado al frente. De regreso, Rivers se adelanta al grupo y simplemente desaparece. Se organizó una búsqueda, por supuesto, pero la única cosa, la única pista, si se le puede llamar así, que se encontró fue un solo cartucho de rifle en un arroyo. Un solo cartucho, que como se especuló en ese momento, bien podría haberse caído de su bolsillo si se hubiera agachado en algún momento. Lo realmente escalofriante es la falta de cualquier otra cosa. Para un hombre con su experiencia en la naturaleza, no encontrar ni una sola huella, ni una pieza de equipo, nada más que ese cartucho, es realmente inquietante. La desaparición ocurrió en la zona de Long Trail y la Ruta 9 de Vermont, que aunque tal vez no eran tan transitadas como ahora, seguían siendo rutas establecidas. Pasemos ahora a la que quizás sea la desaparición más famosa antes de que Citro popularizara el término Triángulo de Bennington, la de Paula Weldon en 1946. Paula Jean Weldon, una estudiante universitaria de 18 años, desapareció el 1 de diciembre de 1946, exactamente 3 años antes de la desaparición de James Thetford. Una coincidencia un tanto siniestra, ¿no crees? Paula salió a dar un paseo sola por el Long Trail. Sabemos que fue vista por varias personas ese día. Un empleado del Bennington Banner, Ernest Whitman, incluso le dio indicaciones para llegar al sendero. Pero lo que realmente envuelve este caso en misterio es el relato de una pareja de ancianos. Sí, esta pareja afirmó haber visto a Paula en el sendero unos 100 metros por delante de ellos. Según su relato, ella dobló una curva y cuando llegaron al mismo lugar, simplemente había desaparecido. Se había esfumado en un tramo muy corto del sendero, sin dejar rastro. Se organizó una búsqueda masiva, se ofreció una recompensa de $5,000 e incluso el FBI se involucró. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no se encontró absolutamente nada. Solo rumores sin confirmar, especulaciones de que se había fugado a Canadá con un novio o que se había convertido en una ermitaña en las montañas. Y es importante señalar que no hay ninguna prueba que respalde esos rumores. Son solo eso, rumores nacidos de la falta de respuestas concretas. La realidad es que una joven desapareció en un sendero a plena luz del día, aparentemente sin dejar rastro. Avancemos 3 años
hasta el 1 de diciembre de 1949, y llegamos a la extraña, casi imposible desaparición de James Tedford. James E. Tedford, residente del hogar de veteranos de Bennington, había estado visitando a su familia en St. Albans y regresaba a Bennington en un autobús local. Este caso tiene elementos que lo hacen particularmente desconcertante. Según los testigos, Tedford subió al autobús en St. Albans y fue visto por otros pasajeros en la última parada antes de Bennington. Pero aquí está lo extraño. Entre esa última parada y Bennington, Tedford desapareció. Simplemente desapareció. Cuando el autobús llegó a su destino final, Tedford no estaba en su asiento, pero sus pertenencias seguían en el portaequipajes y en su asiento vacío se encontró un horario de autobús abierto. Es una desaparición realmente inexplicable. ¿Cómo desapareces de un autobús en movimiento? Sin que nadie se dé cuenta, dejando todas tus cosas atrás. Luego, al año siguiente, en 1950, tenemos el caso del pequeño Paul Jeffson. Paul Jeffson, de 8 años, desapareció el 12 de octubre de 1950. Estaba con su madre en un camión mientras ella alimentaba a los cerdos en la granja donde trabajaban. En algún momento, su madre lo dejó solo durante aproximadamente 1 hora. Y cuando regresó, Paul ya no estaba. Se organizaron partidas de búsqueda, pero al igual que en los casos anteriores, no se encontró rastro del niño. Lo que hace que este caso sea aún más impactante es que Paul llevaba una chaqueta roja brillante. Un niño con una prenda tan llamativa debería haber sido fácil de ver durante las búsquedas. La falta de cualquier avistamiento es desconcertante. Y finalmente, llegamos a la quinta desaparición dentro de este oscuro periodo, la de Frieda Langer, en octubre de 1950. Frieda Langer, de 53 años, desapareció solo 16 días después de Paul Jeffson. El 28 de octubre de 1950, salió a caminar con su primo, Herbert Elsner, cerca del embalse de Somerset. Mientras caminaban, Frieda resbaló y cayó a un arroyo. Él le dijo a su primo que la esperara mientras regresaba al campamento para cambiarse de ropa y que luego lo alcanzaría. Pero nunca regresó al campamento. Nadie la volvió a ver con vida después de ese momento. Y lo más extraño es que nadie en el campamento la había visto después de que ella y su primo se separaran. Se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas durante las 2 semanas siguientes, con aviones, helicópteros, hasta 300 personas buscando, pero no encontraron ni rastro de ella. Pero este caso tiene un giro adicional. Un detalle que lo hace aún más misterioso. Exacto. El 12 de mayo de 1951, casi 7 meses después de su desaparición, el cuerpo de Frieda Langer fue encontrado cerca del embalse de Somerset, en un área que había sido cuidadosamente revisada durante las búsquedas iniciales. ¿Cómo pudo haber pasado desapercibida durante tanto tiempo? Esa es la pregunta que muchos se han hecho desde entonces. Frieda Langer fue la única de las 5 personas desaparecidas en este periodo cuyo cuerpo fue encontrado. Y aún así, su caso sigue estando envuelto en misterio. Y es importante recordar que, aparte de la proximidad geográfica y el periodo de tiempo, nunca se encontró ninguna conexión directa entre ninguno de estos 5 individuos que desaparecieron. Personas diferentes, circunstancias diferentes, pero todas desaparecieron en el mismo rincón de Vermont. Ahí lo tienen. 5 desapariciones inexplicables entre 1945 y 1950, todas en una zona relativamente pequeña del suroeste de Vermont, que Joseph A. Citro apodó el Triángulo de Bennington. Mary Rivers, el experimentado guía que se desvaneció en el bosque. Paula Weldon, la joven estudiante que desapareció a plena luz del día. James Tedford, que se esfumó de un autobús en marcha. Paul Jeffson, el niño con la chaqueta roja que la tierra pareció tragarse. Y Frieda Langer, cuyo cuerpo reapareció misteriosamente meses después en un lugar que ya había sido registrado. Cada uno de estos casos está plagado de detalles inquietantes, cabos sueltos y una total falta de explicaciones convencionales. Citro, al conectar estas desapariciones con el folclore local y la larga historia de sucesos extraños en la zona de Glastonbury, nos invita a considerar la posibilidad de que haya algo más en juego. Pero al final, lo que nos queda son preguntas. Preguntas que no tienen respuestas fáciles, preguntas que nos obligan a contemplar la posibilidad de que haya mucho más en esas montañas de lo que podemos ver o comprender. Y para ti, que nos has acompañado en esta inmersión profunda en el misterioso Triángulo de Bennington, te dejamos con esta última reflexión. ¿Qué podría explicar 5 desapariciones aparentemente no relacionadas en una zona tan concentrada y a un periodo de tiempo tan corto? ¿Se trata simplemente de una serie de trágicas coincidencias? ¿O podría haber algo más siniestro, algo quizás incluso sobrenatural, acechando en las sombras de Glastonbury y los límites de este triángulo? ¿Qué fuerzas invisibles o secretos olvidados podrían estar ocultos en este silencioso paisaje? Te invitamos a seguir reflexionando sobre estos perdurables misterios y a embarcarte en tu propia búsqueda de respuestas en este intrigante rincón del mundo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Te has puesto a pensar en esas historias que quedan ahí como flotando en la memoria, como si fueran fantasmas? Sí.
Esos misterios en los que cada pista que encuentras parece que se desvanece en el aire y la verdad está tan escondida que casi puedes sentirla, ¿no? Como un frío en la espalda. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos enigmas que sacudió a toda una ciudad y que hasta el día de hoy sigue sin respuesta. Claro. Y es que nos compartiste los detalles de la desaparición de Suzanne Streeter, Stacy McCall y Cheryl Levitt, Sí, un caso que... el trío de Springfield. Impresionante. 3 mujeres que en una noche aparentemente normal simplemente desaparecieron de su casa. Desaparecieron. Vamos a desempolvar este caso juntos, vamos a mirar cada sombra, cada detalle, Como si fuera a ver qué secretos encontramos. un rompecabezas. Sí, como si fuera un rompecabezas con piezas faltantes. Exactamente. Y para que no nos perdamos en este laberinto de ellos y preguntas sin respuesta, nos acompaña nuestra experta en el tema. Hola a todos, gracias por invitarme. Lo que más llama la atención de este caso es la ausencia de violencia. Sí, desde el principio. Pero al mismo tiempo tienes esa certeza de que algo muy malo pasó. Algo malo definitivamente. Para que entendamos el misterio, tenemos que viajar en el tiempo al 7 de junio de 1992 en Springfield, Missouri. ¡Vámonos! 2 jóvenes recién graduadas de la preparatoria, Suzanne Streeter de 19 años y Stacy McCall de 18, decidieron pasar la noche en casa de Cheryl Levitt, la madre de Suzanne de 47 años. Habían estado celebrando su graduación, pero la casa de otra amiga estaba demasiado llena. Ya sabes cómo son esas fiestas. ¿Para una noche más? Que no cabe ni un alma. Exacto. Muy animadas. Y lo que te hace pensar que algo anda mal es que no hay ninguna señal de que se hayan ido por su propia voluntad. Los coches estaban ahí, sus carteras, incluso la ropa que habían usado la noche anterior estaba doblada. Sí, como si. Es como si el tiempo se hubiera detenido para ellas. Se hubieran congelado en el tiempo. Exacto. Congelado. La cronología es muy importante en este caso. Rusia. Cheryl habló por teléfono como a las 11:15 de la noche del 6 de junio. Estaba hablando de pintar un armario. Algo tan normal. Esa fue la última vez que se supo de ella. Sí. Las chicas llegaron a la casa después de las 2 de la madrugada del 7 de junio. Y al día siguiente, como a las 9 de la mañana, la amiga que las esperaba en un parque acuático se dio cuenta de que no estaban. Que no aparecieron. Y ahí es donde la historia se pone más rara. Más extraña, sí. La puerta principal estaba abierta. El perro de Cheryl y Suzanne, un Yorkshire Terrier llamado Cinnamon, estaba súper inquieto. Como si supiera. Pero no había desorden, excepto por una luz del porche que estaba rota. Un detalle que el novio de la amiga limpió sin saber que podría ser importante, Sin querer. posiblemente destruyendo evidencia crucial. Sí, quién sabe. Ese pequeño detalle de la luz rota en el porche te hace pensar. Te deja con la duda. ¿Hubo un forcejeo Un accidente. o algo más siniestro? O algo más. Y luego están esas llamadas extrañas que la amiga recibió en el contestador automático, Así la llamaban. con insinuaciones sexuales. Claro, ¿no? Y luego otra llamada similar. Que sí estaban relacionadas. La policía no cree que estén relacionados con la desaparición, pero sí le añaden una capa de misterio a todo. Una capa de misterio, sí. Después, la madre de Stacy, Janice McCall, llegó a la casa porque no podía contactar a su hija. Claro. Ella fue quien encontró las carteras de las 3 mujeres en el suelo y la ropa de Stacy doblada. Doblada. Y lo más impactante al revisar el contestador automático, escuchó un mensaje extraño que borró sin querer. Uy, qué mala suerte. La policía cree que ese mensaje podría haber sido una pista muy importante. Imagínate. La frustración de verlo borrado. Una pista clave perdida. La contaminación de la escena del crimen también es un factor importante en este caso. Sí, es que mucha gente. Se estima que entre 10 y 20 personas entraron a la casa antes de que llegara la policía. Demasiada gente. Esto obviamente complicó la investigación. La cama de Cheryl estaba usada, todos los objetos personales estaban intactos. Sin rastro. Todo apunta a una partida repentina y forzada. Forzada, sí. Con el tiempo la investigación no arrojó resultados. No, no se pudo. Pero en 1997, un hombre llamado Robert Craig Cox, un secuestrador y ladrón convicto, Este tipo. dijo saber que las mujeres habían sido asesinadas y que sus cuerpos nunca serían encontrados. Qué fuerte. Él vivía en Springfield en 1992 y su coartada inicial fue desmentida por su novia. Su propia novia. Aunque nunca se le acusó directamente, su declaración dejó a todos helados. Helado, sí. Lo que más escalofríos da de la declaración de Cox es la certeza con la que habla. Da miedo. Él dijo que revelaría lo sucedido después de la muerte de su madre, Y nunca lo hizo. algo que nunca ocurrió públicamente. ¿Por qué? Esto deja una sombra de duda sobre su posible participación, O que sabía algo. o al menos conocimiento de los hechos.
Exacto. Hubo otros indicios, como una llamada anónima a la línea directa de los más buscados a finales de 1992. Una llamada anónima. La persona que llamó decía tener información clave sobre los secuestros. Clave. Pero la llamada se cortó y nunca más volvieron a contactar. Qué raro. También surgió la teoría de que los cuerpos podrían estar enterrados bajo el estacionamiento de un hospital, ¿En serio? basada en la visión de un psíquico. Un psíquico. La policía lo descartó por la cronología de la construcción y la falta de evidencia. Claro, no tenía sentido. Estos detalles, aunque no llevaron a nada, nos muestran una investigación llena de callejones sin salida Es frustrante. y teorías inquietantes. Tío, nunca se resuelven. La declaración legal de muerte de Cheryl y Suzanne en 1997 confirma que las esperanzas de encontrarlas con vida habían desaparecido. Tristemente sí. Te quedas pensando en esto. 3 mujeres en una noche de verano desaparecen sin dejar rastro de su propia casa. Sin dejar rastro. No hay señales de forcejeo. Sus pertenencias están intactas. Un mensaje borrado que podría haber sido la clave. La clave del misterio. Un convicto que dice saber la verdad pero que calla. Un silencio que dice mucho. ¿Qué pasó esa noche en el 1717 de East Delmar Street? Es la pregunta del millón. Fue un acto impulsivo. Planeado. O algo que nunca vamos a entender. Nunca lo sabremos. El caso del trío de Springfield nos recuerda que a veces la oscuridad puede tragarse vidas enteras sin darnos respuestas. Es una realidad. Lo que queda es esa sensación de que falta algo. Un vacío. La falta de cierre para las familias y la comunidad. Es duro. Este caso nos obliga a enfrentar la fragilidad de la seguridad y lo misterioso que puede ser el mal. Es verdad. Gracias por acompañarnos en este oscuro misterio. De nada. Si te ha intrigado tanto como a nosotros, te invitamos a seguir investigando, a compartir tus teorías. A ver si entre todos. Quizás entre todos podamos mantener viva la memoria de Suzanne Stacy y Cheryl y acercarnos un poco más a la verdad. A la verdad sí. A la verdad oculta en la noche de Springfield. Imaginen esto, un piloto se esfuma en el aire sobre este techo de base. Ah. Es 1978, 21 de octubre para ser exactos. Wow. Frederick Valentich, un piloto de apenas 20 años, despega del aeropuerto Moorabbin, Ajá. rumbo a la isla Ken. Un vuelo que en teoría debía ser rutinario, pero se transformó en un misterio que aún hoy nos deja fríos. 46 años después. Totalmente. Un vuelo normal que de repente se convierte en una incógnita que perdura en el tiempo. Y lo último que se escucha de Valentich desde su Cessna 182L es escalofriante. Contacta al control de tráfico aéreo reportando una aeronave extraña sobrevolándolo. Un objeto que describe de forma peculiar. Y de pronto silencio. Pero antes de ese silencio una última frase. No es un avión. Una frase que realmente te deja pensando, ¿no? El silencio absoluto después de una declaración así. Ni rastro de Valentich ni de su Cessna. Como si se los hubiera tragado el mar o algo más. Exactamente. Y en esta Deep Dive, gracias a la información que nos compartiste, vamos a meternos de lleno en los detalles de ese vuelo. Analizaremos las extrañas transmisiones de radio, los esfuerzos de búsqueda que no encontraron nada y las diversas teorías que han intentado que explicar qué le pasó a Valentich. Desde las explicaciones más convencionales hasta bueno, ya sabes, las más inusuales. Interesante. Será un viaje fascinante, aunque lleno de preguntas sin respuestas. Exacto. Entonces empecemos con Valentich. Era un joven con una gran pasión por volar, ¿verdad? Sí, tenía alrededor de 150 horas de vuelo y una habilitación para instrumentos, pero limitada a condiciones meteorológicas visuales. Su sueño era ser piloto comercial. Incluso intentó entrar a la Real Fuerza Aérea Australiana, pero no cumplía con los requisitos académicos. Definitivamente era un apasionado por la aviación. Era miembro del cuerpo de entrenamiento aéreo. Sin embargo, 150 horas no es mucha experiencia para volar de noche sobre el agua. Claro, pero tengo entendido que su expediente académico en relación con su licencia de piloto no era perfecto. Es cierto, había reprobado varios exámenes teóricos para la licencia comercial, incluso poco antes de desaparecer. También había tenido incidentes menores en vuelo, como desviarse en zonas controladas y volar hacia nubes, lo que le valió advertencias y la posibilidad de enfrentar medidas disciplinarias. Esto nos hace cuestionar un poco su juicio y su apego a las normas, ¿no? Cierto, un historial con sus altibajos. Y luego está el tema de su creencia en los ovnis. Esto añade otra capa de misterio al caso. Sin duda. Su padre, Giro, comentó que Frederick era un firme creyente en los ovnis. Incluso había expresado temor de ser atacado por ellos. Su novia, Rhonda, también declaró que días antes de la desaparición hablaron sobre la posibilidad de que un ovni se lo llevara. ¿Hasta qué punto esto influyó en lo que creyó ver? Es una pregunta interesante. Muy cierto. Y su motivación para ese vuelo a la isla King también es un poco confusa. Parece que no había mucha claridad en su propósito. Exacto. Les dijo a los oficiales de vuelo que iba a recoger a unos amigos, a otros les dijo que iba a buscar cangrejos.
Luego se descubrió que ambas excusas eran falsas. Además, no informó al aeropuerto de la Isla King sobre su llegada, algo que va en contra del protocolo. Es decir, el verdadero motivo de su vuelo sigue siendo un misterio. Un vuelo que comienza con un propósito oculto y que termina en algo mucho más siniestro. Valentich despega de Moorabbin alrededor de las 6:19 de la tarde, con un plan de vuelo inicial hacia el Cabo Otway, para luego dirigirse a la Isla King. Al principio, todo parecía ir con normalidad. Sí, sus primeras comunicaciones con el control de vuelo en Melbourne, Steve Roby, reportando su posición y altitud, eran completamente rutinarias. Pero unos 45 minutos después del despegue, la situación cambia drásticamente. A las 7:06 de la tarde, Valentich se comunica con el servicio de vuelo de Melbourne informando sobre la aeronave no identificada. Primero la describe como un objeto volando a unos 1.400 metros por encima de él. ¿Qué te pareció esa descripción inicial? Lo curioso es que, al decirle que no hay tráfico conocido a esa altitud, su descripción del objeto se vuelve cada vez más extraña. Habla de una aeronave grande, con 4 luces de aterrizaje brillantes. Menciona que pasó muy cerca a gran velocidad, que se acerca desde el este y que el otro piloto podría estar jugando con él. Esa duda inicial contrasta con lo que diría después. Incluso llega a decir que la aeronave está orbitándolo, que tiene una superficie metálica brillante y una luz verde. Y de repente reporta problemas con el motor. Podría haber una conexión entre la aparición de este objeto y el mal funcionamiento del motor. Es una pregunta clave, sin duda. Y cuando le piden que identifique la aeronave, llega esa frase escalofriante. No es un avión. Una afirmación contundente que abre un mar de preguntas. ¿De dónde viene esa seguridad en su voz? Y justo después, la transmisión se corta con lo que se describe como ruidos metálicos de raspado antes de perderse todo contacto. La última señal es un micrófono abierto durante 17 segundos a las 7:12:28. Y luego, silencio. ¿Qué podrían haber sido esos ruidos metálicos? ¿Una falla mecánica catastrófica o algo más? Un silencio que, como dices, perdura hasta el día de hoy. Inmediatamente se activa una búsqueda por mar y aire, cubriendo una gran área. Aviones de la RAAF, embarcaciones. Pero no encontraron nada. La búsqueda se suspendió a los pocos días sin ningún resultado. La falta de restos es uno de los aspectos más inquietantes del caso. Ni rastro de Valentich ni de su Cessna. La investigación del Departamento de Transporte concluyó que no se pudo determinar la causa de la desaparición, solo se presume que fue fatal. Una conclusión que no aclara nada. En efecto, 5 años después aparece un alerón de la cubierta del motor en la isla Flinders. La Oficina de Seguridad Aérea incluso consultó un laboratorio de la Marina para ver si la pieza podía haber llegado hasta allí desde la zona de la desaparición. Se confirmó que la pieza provenía de un Cessna 182 dentro de un rango de números de serie que incluía el de Valentich, pero no se pudo establecer una conexión definitiva, y aunque fuera de su avión, un solo alerón no explica la desaparición del avión entero. Ante la falta de respuestas, como era de esperarse, surgieron muchas teorías para intentar explicar lo sucedido, algunas, bastante, terrenales. Empezamos por esas. Claro. Una de las explicaciones propuestas fue que Valentich se desorientó, confundiendo sus propias luces reflejadas en el agua o las luces de alguna isla mientras volaba invertido. La desorientación espacial es un peligro real para los pilotos, especialmente en condiciones nocturnas sobre el mar. La desorientación espacial, un enemigo silencioso en la aviación. Pero esta teoría puede explicar todo. La descripción del objeto, los problemas del motor, los extraños ruidos al final de la transmisión. Cierto. También se habló de una posible simulación de su propia desaparición. Se argumentaba que, considerando el tiempo de vuelo hasta el Cabo Otway, la avioneta aún tenía combustible para volar una distancia considerable. Además, el avión no fue detectado por radar después del inicio del contacto con el supuesto objeto, lo que genera dudas sobre si realmente llegó al Cabo Otway. Incluso hubo reportes no confirmados de una avioneta realizando un aterrizaje misterioso cerca de esa zona al mismo tiempo de su desaparición. Una fuga planeada. Pero, ¿con qué motivo alguien haría algo así, desapareciendo sin dejar rastro? ¿Y cómo explicar la desaparición total del avión? Pregunta sin respuesta. También se mencionó la posibilidad de un suicidio, aunque parece menos probable. Sí, fue una de las especulaciones. Sin embargo, el ufólogo Keith Basterfield entrevistó a personas cercanas a Valentich, como médicos y colegas, y la mayoría descartó esa posibilidad. No había indicios claros de que estuviera pasando por una crisis de ese tipo. Y bueno, inevitablemente entramos en el terreno del LOM, menos convencional. La influencia de encuentros cercanos del tercer tipo, que era muy popular en esa época, parece haber impactado en este caso. Ah, sí. Brian Dunning apuntó que la conversación por radio de Valentich tenía similitudes con diálogos de la película, que era muy popular en ese momento, especialmente entre pilotos y aficionados a los ovnis. Dunning incluso sugirió que Valentich podría haber estado imitando una escena por diversión, volando en círculos para darles algo que ver a los chicos del radar, y que accidentalmente se desorientó y se estrelló.
una broma macabra con consecuencias trágicas. Una teoría interesante, pero escalofriante si consideramos que todo pudo haber sido una broma que salió terriblemente mal. ¿Crees que es una explicación plausible? Es una posibilidad dentro del rango de explicaciones. Luego está la explicación de James Ameja y Joe Nichol, que sugieren que la inexperiencia de Valentich lo llevó a sufrir la ilusión de un horizonte inclinado. Al intentar compensar, habría puesto el avión en una espiral descendente, la llamada espiral del cementerio, que confundió con una órbita del objeto. Argumentan que las fuerzas G del espiral redujeron el flujo de combustible, causando los problemas del motor. En esencia, una desorientación fatal. Una explicación lógica, basada en factores conocidos y errores humanos. Pero, ¿qué pasa con la descripción del objeto? Esa cosa metálica brillante con una luz verde que Valentich insistió en que no era un avión. ¿Cómo encaja eso en la teoría de la espiral del cementerio? Ahí entramos de lleno en el terreno de la ufología. Quienes apoyan la hipótesis extraterrestre argumentan que un ovni interceptó la avioneta de Valentich, destruyéndola o incluso secuestrándola. Se basan en reportes de personas que vieron una luz verde moviéndose erráticamente en el cielo en ese momento, coincidiendo con la luz verde que Valentich mencionó. Y también están las fotos tomadas por Roy Manifold cerca del Cabo Otway. ¿Podrían esas imágenes ofrecer alguna pista sobre lo que Valentich pudo haber visto? Claro. El grupo Ground Saucer Watch de Arizona dijo que esas fotos mostraban un objeto saliendo del agua cerca del faro del Cabo Otway el día de la desaparición. Según Jerome Clark, un escritor sobre ovnis, argumentaron que las imágenes mostraban un objeto volador no identificado de buena fe, de dimensiones moderadas, aparentemente rodeado por un vapor o residuo de escape similar a una nube. Pero la calidad de las fotos siempre fue cuestionada y nunca se pudo confirmar que mostraban realmente. Y como señala Jordan Lays, editor de Snopes, la explicación más probable para ese objeto borroso en las fotos podría ser algo mucho más mundano, como una mosca desenfocada o un pájaro. A veces, la búsqueda de lo extraordinario nos hace pasar por alto lo ordinario. Cierto. Es la eterna lucha entre la lógica y lo inexplicable. En casos como este, donde la evidencia es escasa, las interpretaciones siempre estarán abiertas. Llegamos al final de este deep dive, y las preguntas sobre el destino de Frederick Valentich siguen ahí. ¿Qué era ese objeto que dio? ¿Por qué falló el motor? ¿Qué causó esos ruidos metálicos? ¿Y por qué nunca se encontró el Cessna, más allá de esa posible pieza del motor? La investigación oficial, como ya dijimos, no pudo determinar la causa de la desaparición. Solo se presume que fue fatal. Y aunque esa pieza fue encontrada, no se pudo confirmar su conexión con el avión. El misterio continúa. Exploremos varias explicaciones, desde la desorientación fatal hasta un encuentro con algo inexplicable, considerando los avistamientos de ovnis en la zona y las creencias de Valentich, incluso la analogía con encuentros cercanos. Pero cada teoría deja más preguntas que respuestas. Agradecemos mucho que hayas compartido este caso tan intrigante con nosotros. Un deep dive que nos lleva a confrontar la fragilidad de nuestras certezas y la persistencia de lo desconocido. Y te dejamos con esta pregunta. En un mundo que busca la lógica, ¿qué nos impulsa a buscar respuestas en casos como el de Valentich, donde la única certeza es lo desconocido? ¿La necesidad de un cierre o la fascinación por lo inexplicable? Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive en español. ¿Listos para sumergirnos en otro misterio fascinante? Por supuesto, siempre listos para explorar las profundidades de lo desconocido. Hoy vamos a adentrarnos en un caso que ha desconcertado a investigadores y al público por igual durante años. Un caso con más preguntas que respuestas. Exactamente, estamos hablando de la desaparición de Brian Shaffer. Un estudiante de medicina que se esfumó sin dejar rastro. Desaparecido en el aire, casi literalmente. Y para guiar nuestra inmersión, utilizaremos el artículo de Wikipedia en español sobre su caso. Un artículo lleno de detalles intrigantes que intentaremos desentrañar juntos. Analizando cada pista, cada teoría, cada giro inesperado. Para que al final tú, querido oyente, puedas formar tu propia opinión sobre este enigma. Porque a veces la mejor manera de acercarse a la verdad es cuestionando todo lo que sabemos. Empecemos por el principio. ¿Qué te parece si nos trasladamos a Columbus, Ohio? Imaginen, es el 31 de marzo de 2006, el inicio del receso de primavera. Una época de celebración y anticipación para los estudiantes universitarios. Y en el centro de nuestra historia tenemos a Brian Shaffer. Un joven de 25 años, estudiante de medicina en la Universidad Estatal de Ohio. Un chico brillante, ¿verdad? Ya tenía un título en microbiología de la misma universidad. Proveniente de Pickerington, un suburbio tranquilo a las afueras de Columbus. La noche del 31 de marzo, Brian decide salir a celebrar el inicio de las vacaciones. Primero cena con su padre, Randy Shaffer. Y Randy nota algo peculiar en Brian esa noche. ¿Qué notó? Que parecía un poco cansado, fatigado. Lo cual es comprensible teniendo en cuenta la exigencia de sus estudios.
Pero a pesar del cansancio, Brian tenía planes de salir con su amigo, William Clint Florence. Y se encontraron alrededor de las 9 de la noche en un bar bastante popular cerca del campus. El Aglituna Saloon, ¿te suena? Un nombre peculiar para un bar, sin duda. Aproximadamente una hora después de llegar al bar, Brian llama a su novia, Alexis Wagner. Alexis estaba en Toledo en ese momento, visitando a su familia. Se estaban preparando para un viaje juntos a Miami durante las vacaciones de primavera. Un viaje que Brian esperaba con ansias. De hecho, Miami era uno de sus lugares favoritos, le encantaba el ambiente relajado. Y según algunos amigos cercanos, Brian tenía una sorpresa especial planeada para Alexis durante ese viaje. Se rumoreaba que tenía la intención de proponerle matrimonio. Es romántico. Además de sus estudios de medicina, Brian tenía otra pasión, la música. ¿En serio? Sí, soñaba con formar una banda al estilo de Jimmy Buffett. Interesante. Un futuro médico con alma de músico. Después de la llamada con Alexis, la noche de Brian y Clint continúa. Se trasladaron a otro barrio de bares conocido como el Arena District, Y allí se encontraron con Meredith Reed, una amiga en común. que más tarde los llevó de vuelta al Aglituna Saloon. Y aquí es donde la historia empieza a complicarse. En algún momento de la noche, Brian se separa de Clint y Meredith dentro del bar. No está claro por qué ni cuándo exactamente sucede esto. Intentaron buscarlo dentro del bar. Sí, Clint y Meredith lo llamaron varias veces al móvil, pero Brian no respondió. ¿Y qué pasó cuando llegó la hora de cierre del bar? El Aglituna cerró a las 2 de la madrugada. Y Brian seguía sin aparecer. Exacto. Clint y Meredith lo esperaron en la salida, observando a la multitud dispersarse. Pero Brian nunca salió, Simplemente desapareció. sin dejar rastro. La mañana siguiente, cuando Brian no respondió a las llamadas de Alexis ni de su padre, la preocupación aumentó. Y el lunes, cuando no se presentó para su vuelo a Miami, La familia supo que algo andaba muy mal. fue entonces cuando denunciaron su desaparición a la policía, La policía de Columbus inició inmediatamente una investigación. centrándose en el último lugar donde Brian fue visto, el Aglituna Saloon. Por suerte, el bar contaba con un sistema de cámaras de seguridad. Un detalle crucial en un caso como este. Las grabaciones mostraron a Brian, Clint y Meredith entrando al bar alrededor de la 1:15 de la madrugada. Y luego, cerca de la 1:55, se ve a Brian saliendo brevemente del bar. Habla con 2 mujeres desconocidas en la entrada. Y luego, aparentemente, vuelve a entrar al bar. Este es el último avistamiento confirmado de Brian Schaffer. ¿Y qué pasó después? Después de esa breve salida, Brian no vuelve a aparecer en ninguna de las cámaras de seguridad. Es como si se hubieras fumado dentro del bar. La policía analizó las grabaciones una y otra vez, buscando cualquier pista. Pero no encontraron nada. Brian simplemente no salió del bar por la puerta principal. Y no había otras salidas. Había una salida de emergencia, pero estaba cerrada con llave desde el exterior, Y la única otra salida era una puerta de servicio. que conducía a un área en construcción. Es posible que Brian haya salido por ahí sin ser visto. Es poco probable. La zona de construcción era un laberinto de escombros y maquinaria. Difícil de navegar, especialmente para alguien que, según testigos, había estado bebiendo. La policía revisó las grabaciones de seguridad de otros bares cercanos, pero nada. Brian parecía haberse desvanecido en el aire. Se organizaron búsquedas masivas por toda la ciudad. Voluntarios, amigos, familiares, todos unidos con la esperanza de encontrarlo. Se distribuyeron carteles con su foto por todas partes, destacando su tatuaje de la portada del álbum Alive de Pearl Jam. Incluso la policía registró el sistema de alcantarillado. Pero no se encontró ninguna pista. Ni rastro de Brian. ¿Su coche seguía aparcado frente a su apartamento? Su teléfono móvil no daba señal. La policía comenzó a considerar diferentes teorías. Accidente. Juego sucio. Desaparición voluntaria. La madre de Brian había fallecido recientemente, lo que llevó a algunos a pensar que podría haber huido para lidiar con el dolor. Pero no había ninguna evidencia que respaldara esa teoría. Brian no tenía motivos aparentes para desaparecer. De hecho, estaba emocionado por el futuro. Tenía planes de matrimonio, un viaje a Miami, una carrera en medicina. La policía sometió a varias personas a pruebas de polígrafo, incluyendo al padre de Brian y a Meredith Reed. Y Clint Florence. Clint se negó a tomar la prueba. Curioso. Su abogado argumentó que Clint no tenía nada que ocultar, pero su negativa a cooperar levantó sospechas. ¿Y qué hay de las 2 mujeres con las que Brian habló fuera del bar? Fueron identificadas en 2009 y declararon que no recordaban mucho de la interacción. Fueron sometidas a pruebas de polígrafo. No, nunca se les pidió. Mientras tanto, Alexis seguía llamando al teléfono de Brian con la esperanza de un milagro. ¿Y qué pasó? Una noche de septiembre, meses después de la desaparición, Alexis escuchó 3 timbrazos al llamar al móvil de Brian. 3 timbrazos.
Sí, como si alguien hubiera contestado y luego colgado rápidamente. Eso es escalofriante. Su proveedor de telefonía, Singular, dijo que probablemente se trataba de un fallo técnico. Pero Alexis no estaba convencida. También se registró una señal del teléfono de Brian en una torre celular en Hilliard, un suburbio al noroeste de Columbus. Podría ser una pista. La policía investigó, pero la señal resultó ser un error. El padre de Brian, Randy, nunca perdió la esperanza de encontrarlo. Dedicó años a buscarlo incansablemente. Incluso consultó a un psíquico, quien le dijo que el cuerpo de Brian podría estar en el agua, cerca de un puente. ¿Y qué hizo Randy con esa información? Organizó búsquedas a lo largo del río Lentongi, que pasa cerca del campus universitario. Pero por desgracia no encontraron nada. La tragedia golpeó de nuevo a la familia Schaffer en 2008. ¿Qué sucedió? Randy Schaffer falleció trágicamente. ¿Cómo? Fue golpeado por una rama de árbol durante una tormenta. Un final devastador para un padre que lo dio todo por encontrar a su hijo. Poco después de la muerte de Randy, apareció un mensaje en el libro de condolencias online. ¿Un mensaje de quién? Decía, a papá, con amor, Brian. Podría ser él. La familia se aferró a esa posibilidad. ¿Y qué descubrieron? El mensaje había sido enviado desde una computadora pública en el condado de Franklin. Una broma cruel. En 2009, el abogado de Clint Florence hizo unas declaraciones sorprendentes. ¿Qué dijo? Insinuó que la policía creía que Brian estaba vivo. ¿En serio? ¿Y en qué se usaba para afirmar eso? Dijo que había hablado con un detective involucrado en el caso. Y que el detective le había dado esa información. El abogado instó a Brian a que se pusiera en contacto con su familia. Si es que estaba vivo, por supuesto. Pero Brian nunca apareció. Y hasta el día de hoy, su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver. Un joven entra a un bar concurrido y simplemente desaparece. A pesar de las cámaras de seguridad, las búsquedas exhaustivas y las numerosas teorías. ¿Qué pasó realmente con Brian Schaffer? ¿Cómo pudo haber salido del bar sin ser visto? ¿Qué papel jugó Clint Florence en su desaparición? Es posible que Brian esté vivo en algún lugar, llevando una nueva vida. Preguntas que por ahora no tienen respuesta. La desaparición de Brian Schaffer nos recuerda lo frágil que puede ser la vida. Y el profundo impacto que estos misterios sin resolver tienen en las familias y amigos. ¿Y tú, qué piensas? Después de escuchar todos los detalles de este caso, ¿De qué teoría te parece más plausible? ¿crees que Brian Schaffer sigue vivo? ¿O su destino fue otro? Déjanos tus comentarios y comparte tus reflexiones sobre este enigma que sigue intrigándonos a todos. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, en la que nos adentramos en uno de los casos sin resolver más desconcertantes de Australia. Un caso que ha cautivado y horrorizado al público durante décadas. Hablamos, por supuesto, de la desaparición de los niños Beaumont. Jane Arnera y Grant Beaumont. Desaparecieron de la playa de Glen Elg en Adelaide, Australia del Sur. El 26 de enero de 1966. Día de Australia. Una fiesta nacional. Imagínense un hermoso día de verano. Familias disfrutando del sol. Los niños jugando en la arena y en el agua. Y luego, 3 de esos niños simplemente desaparecen. Sin dejar rastro. Es una historia que ha perseguido a Australia desde entonces. Un recordatorio constante de que incluso en los lugares más soleados, La oscuridad puede acechar. así que sumerjámonos en este caso. Exploremos la cronología. Examinemos las pruebas. Y veamos si podemos arrojar algo de luz sobre este misterio perdurable. Primero, establezcamos la escena. Era un día caluroso. El sol brillaba. La playa de Glen Elg estaba llena de gente disfrutando de las vacaciones. Los niños Beaumont, Jane de 9 años Arnana de 7. y Grant de 4, Habían ido a la playa con su madre, Nancy, vivían en el cercano suburbio de Somerton Park. y era un corto viaje en autobús hasta la playa. Nancy dejó a los niños en la playa alrededor de las 10 de la mañana, Y se esperaba que regresaran a casa en autobús al mediodía. pero nunca llegaron a ese autobús. Cuando Nancy fue a la parada de autobús a recogerlos, No estaban allí. inmediatamente se preocupó, Y comenzó a buscarlos, preguntando a la gente en la playa. revisando las tiendas y negocios cercanos. Pero nadie los había visto. Cuando su esposo, Jim, llegó a casa del trabajo Le contó lo sucedido y juntos fueron a la policía. para denunciar la desaparición de sus hijos, La policía inicialmente pensó que los niños podrían haberse perdido o que se habían alejado demasiado. y que simplemente estaban retrasados. Pero a medida que pasaban las horas, Y los niños no aparecían. la policía comenzó a preocuparse cada vez más, Iniciaron una búsqueda a gran escala de la zona. registrando la playa Las dunas, y el mar.
pero no encontraron rastro de los niños. El caso rápidamente captó la atención nacional Con gente de todo el país siguiendo las noticias. y esperando que los niños fueran encontrados sanos y salvos. Pero a medida que pasaban los días, Y luego las semanas, y luego los meses, la esperanza comenzó a desvanecerse. y la horrible realidad comenzó a sentarse. Los niños Beaumont probablemente se habían ido para siempre. Así que, ¿qué pasó con los niños Beaumont? Es una pregunta que ha perseguido a los investigadores Y al público. durante más de 50 años. Ha habido muchas teorías, Y sospechosos. pero el caso sigue sin resolverse, Y es probable que siga haciéndolo. a menos que aparezca alguna nueva evidencia, O que alguien se presente. con información que pueda ayudar a resolver el caso. Exploremos algunas de las teorías y sospechosos más destacados en el caso Beaumont. Una de las primeras teorías fue que los niños se habían ahogado. Después de todo, habían estado nadando en el mar. Y es posible que fueran arrastrados por una corriente. Sin embargo, no se encontraron cuerpos. Y la policía no pudo encontrar ninguna evidencia que respaldara esta teoría. Otra teoría fue que los niños habían sido secuestrados. Y se los habían llevado fuera del país. Había habido varios casos de secuestro de niños en Australia en la década de 1960. Y era posible que los Beaumont hubieran sido víctimas de uno de estos secuestros. Sin embargo, nunca se exigió ningún rescate. Y la policía no pudo encontrar ninguna evidencia que sugiriera que los niños habían sido sacados del país. También ha habido una serie de sospechosos en el caso Beaumont a lo largo de los años. Uno de los sospechosos más conocidos es un hombre llamado Bevan Spencer von Einem. Von Einem fue condenado por el asesinato de un adolescente en 1983, Y se sospecha que estuvo involucrado en otros asesinatos. incluida la muerte de los niños Beaumont. Sin embargo, nunca se ha encontrado ninguna evidencia directa que vincule a von Einem con el caso Beaumont. Y él siempre ha mantenido su inocencia. Otro sospechoso es un hombre llamado Arthur Stanley Brown, Brown era un delincuente sexual infantil convicto. Que murió en 2002. Se sabe que Brown estuvo en Adelaide en el momento de la desaparición de los Beaumont. Y se parecía al hombre que varios testigos vieron con los niños el día de su desaparición. Sin embargo, nunca se ha encontrado ninguna evidencia directa que vincule a Brown con el caso Beaumont. En los últimos años, ha habido un interés renovado en el caso Beaumont. Con nuevas tecnologías utilizadas para tratar de resolver el misterio. En 2013, la policía llevó a cabo una excavación en una fábrica en Adelaide. Donde se creía que los niños podrían haber sido enterrados. Sin embargo, la excavación no reveló nada. Y el caso sigue sin resolverse. El caso de los niños Beaumont es una tragedia. Que ha perseguido a Australia durante más de 50 años. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más seguros, Puede ocurrir lo impensable. y que a veces incluso con los mejores esfuerzos de la policía, Y el público. algunos misterios nunca se resuelven. El caso Beaumont sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Australia. Y probablemente seguirá haciéndolo durante muchos años. A menos que aparezca alguna nueva evidencia. O alguien se presente con información que pueda ayudar a resolver el caso. Hasta entonces, las familias de Jane, Arna y Grant Beaumont Y el público australiano. seguirán buscando respuestas. Y esperando el día en que finalmente se haga justicia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la desaparición de los niños Beaumont. Esperamos que hayan encontrado esta exploración informativa. Y tal vez incluso un poco inquietante. El caso Beaumont es un recordatorio de que un mal existe en el mundo. Y que incluso en los lugares más soleados. La oscuridad puede acechar. Manténganse a salvo. Sean conscientes de su entorno. Y nunca den por sentada la seguridad de sus seres queridos. Gracias por escuchar. Oklahoma, 8 de octubre de 2009. La familia Jamison, Bobby, Sherlyn y su pequeña Madison desaparecen. Un día normal que se convierte en un misterio sin resolver. 3 vidas que se esfumaron, dejando atrás un montón de preguntas sin respuesta. Vamos a sumergirnos en este caso, en las pistas que dejaron y en las teorías que surgieron. Tenemos mucho que analizar, desde la camioneta abandonada hasta, bueno, ya llegaremos a eso. Prepárense para una inmersión profunda en la desaparición de la familia Jamison. Un caso que desde el principio nos deja perplejos. Días después de que la familia desaparece, encuentran su camioneta. Y no en cualquier lugar, en un camino de tierra solitario en el condado de Latimer, cerca de Quinta. Un hallazgo que en vez de aclarar las cosas, nos deja con más preguntas que respuestas. Y al mirar la camioneta, los detalles son, bueno, escalofriantes. La perra de la familia, Macy, estaba ahí, viva sí, pero muy débil, como si hubiera estado esperando días a que volvieran. Las identificaciones de la familia, sus billeteras, sus teléfonos, todo estaba ahí, intacto. ¿Por qué dejar todo atrás? ¿Qué les hizo irse tan de repente? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Que dejaran sus cosas ahí nos dice que no planeaban irse por mucho tiempo. Y luego está el GPS del vehículo.
¿Tendrá la respuesta a dónde iban? ¿O simplemente nos muestra una ruta interrumpida? La información del GPS debió ser vital para la investigación. Dependiendo de la tecnología de ese entonces, podría mostrar sus movimientos previos o incluso el último destino que marcaron. ¿Qué creen que encontraron en ese análisis? Exacto. Y para añadir más misterio, encontraron una cantidad considerable de dinero. $32,000 en efectivo dentro de un sobre del banco. Una suma que no es para nada común, sobre todo si vemos cómo manejaban su dinero normalmente. ¿De dónde salió tanto dinero? ¿Para qué lo querían? Una suma sí nos hace pensar que tal vez estaban metidos en algo que requería ese efectivo, una transacción o algo más. Turbio. Sin duda. Esa cantidad no se lleva por ahí sin una razón. Podría ser que necesitaban el dinero rápidamente, para escapar o para un trato secreto. Y a todo esto hay que añadirle otro detalle. Sus abrigos estaban en la camioneta y hacía frío ese día. ¿Por qué salir sin abrigarse? Los obligaron a bajar de la camioneta. Que no llevaran sus abrigos nos dice que se fueron deprisa o que no tuvieron tiempo de prepararse. Es cierto, y la cosa se pone más extraña cuando vemos el video de seguridad de su casa grabado justo antes de que desaparecieran. En el video se ve a Bobby y a Shirley moviéndose en silencio, empacando cosas lentamente como si estuvieran en trance. ¿Qué pasaba en esa casa? ¿Qué los tenía tan preocupados o asustados como para actuar así? Esta descripción de su comportamiento es clave. Parece como si estuvieran en un estado alterado, por el estrés, por alguna medicina o incluso por alguna manipulación. Ese video es una ventana a sus últimas horas, y lo que vemos es perturbador. Un comportamiento tan extraño nos hace preguntar, ¿estaban actuando por su propia voluntad? ¿O había algo o alguien que los controlaba? La falta de comunicación entre ellos, sus movimientos robóticos, todo nos dice que estaban bajo mucha presión o que estaban tomando una decisión muy importante de una forma particular. Y luego está el misterio del maletín marrón. Se dice que Sherilyn lo metió en la camioneta. El antiguo sheriff del condado dijo que el maletín podría ser la clave de todo. Tal vez guardaba algún secreto. Pero, igual que la pistola de Sherilyn, el maletín desapareció. 2 objetos importantes que se esfumaron. ¿Qué creen que había en ese maletín? Documentos. Objetos personales. Algo que explicara su desaparición. Y la pistola la llevaban para protegerse. O su desaparición significa algo más siniestro. Que esos objetos hayan desaparecido es muy significativo. Un maletín normalmente guarda cosas importantes o información valiosa. Que no se encuentre nos hace pensar que alguien se lo llevó o que lo escondieron a propósito. Y la pistola también. La tenían por si acaso, por si se sentían amenazados. O la hicieron desaparecer para no dejar evidencia. La respuesta a estas preguntas podría ser la pieza que falta para resolver el rompecabezas. El caso se mantuvo en silencio durante más de 4 años. Hasta que entre el 15 y 16 de noviembre de 2013, unos cazadores encontraron algo horrible en un área remota del condado de Latimer, cerca de donde hallaron la camioneta. Restos humanos de 2 adultos y un niño. Por fin se rompía el silencio, pero la verdad era escalofriante. Un descubrimiento trágico que confirmó lo que muchos temían. La identificación de los restos, aunque tardía, confirmó que eran Bobby, Sherilyn y la pequeña Madison el 3 de julio de 2014. Por fin se sabía dónde estaban, pero esto abría una nueva pregunta. ¿Cómo llegaron ahí y qué les pasó? La pregunta que nos sigue atormentando. ¿Cómo murieron? Los cuerpos estaban tan descompuestos que no se pudo determinar la causa de la muerte. Una falta de respuestas que nos recuerda que a veces la verdad se pierde en el tiempo, dejándonos solo con especulaciones y una profunda sensación de inquietud. Al no saber cómo murieron, surgen muchas teorías, algunas más creíbles que otras, pero todas llenas de incertidumbre. Y es esa falta de claridad lo que hace que este caso siga siendo un misterio. No hay señales de violencia en los restos, pero tampoco una explicación lógica de por qué una familia entera murió en un lugar tan remoto. Esto nos abre un abanico de posibilidades, desde accidentes hasta actos intencionados, cada una con sus propias implicaciones. Entonces, resumiendo las preguntas que siguen sin respuesta en este caso, ¿qué los llevó a ese camino aislado? ¿Por qué dejaron atrás tanto dinero, sus identificaciones y sus teléfonos? ¿Qué significaba ese comportamiento tan extraño que vimos en el video de seguridad? ¿Qué había en ese maletín que nunca apareció? Y la pregunta más importante, ¿cómo murieron en ese lugar tan solitario? Antes de encontrar los cuerpos, como bien dices, se habló de muchas posibilidades. Algunos decían que tal vez fingieron sus muertes para escapar de algo peligroso o para empezar una nueva vida. Incluso se pensó que tal vez estaban bajo protección de testigos, aunque nunca se encontraron pruebas de eso. Que desaparecieran de repente y dejaran sus cosas atrás hizo que estas teorías de una huida planeada cobraran fuerza. Y en el lado más oscuro también se habló de un final trágico. Un asesinato, tal vez a manos de alguien que lo seguía, o incluso un pacto suicida familiar. Posibilidades terribles que, ante la falta de información, se convirtieron en sombras que rondaban la investigación. Aunque la falta de señales de lucha en el lugar donde se encontró la camioneta ponía en duda la teoría de un ataque violento. Y hay algo que complica aún más la historia.
la demanda que Bobby había puesto contra su padre. Un conflicto familiar lleno de acusaciones graves, amenazas, violencia, incluso un intento de atropello. Bobby decía que su padre tenía conexiones con pandillas y con el tráfico de metanfetaminas. La policía no vio al padre de Bobby como sospechoso de la desaparición, pero estas tensiones familiares no se pueden ignorar. ¿Podía este conflicto haber llevado a una tragedia? ¿Había alguien más involucrado que tuviera motivos ocultos? El dinero que encontraron en la camioneta hizo que muchos pensaran en el narcotráfico. Un negocio que salió mal. Una deuda. Una entrega fallida. Hay muchas posibilidades que podrían explicar tanto dinero. Pero como ya se ha dicho, no encontraron pruebas que conectaran a Bobby Sherlin con las drogas. Esto hace que la teoría del narcotráfico sea interesante, pero sin pruebas sólidas. Pero esa cantidad de dinero, junto con el comportamiento extraño de la pareja antes de desaparecer, sigue siendo una pista. Es posible que estuvieran involucrados en algo peligroso sin dejar rastro. Tal vez eran intermediarios o los usaron sin que ellos supieran el riesgo. Que este tipo de actividades sean tan secretas podría explicar la falta de pruebas. Y por último, llegamos a las teorías más escalofriantes, las que hablan de una obsesión con la muerte y con lo paranormal. Se encontraron cartas que sugerían una fascinación por el más allá. Incluso su pastor contó que Bobby y Sherlin le hablaron de que veían fantasmas en su casa. Y lo más inquietante, Bobby estaba leyendo la Biblia satánica. Esto nos muestra un lado oscuro de la pareja. Nos dice que tal vez veían el mundo de una forma diferente, una forma más oscura. ¿Podría eso darnos una pista, por muy perturbadora que sea, sobre lo que les pasó? ¿Influyó en sus decisiones o en su estado mental antes de desaparecer? Es una línea de investigación que nos lleva a lo desconocido, a la mente humana y a cómo las creencias y las obsesiones pueden afectarnos. Estaban lidiando con algo que iba más allá de lo normal. Los llevó su interés por lo paranormal a tomar decisiones inexplicables o a meterse en situaciones peligrosas. Que Bobby leyera la Biblia satánica, aunque no significa que haya hecho algo malo, sí nos dice que estaba interesado en temas oscuros que podrían haber cambiado su forma de ver la vida y la muerte. El caso de la familia Jamieson, con su misterio sin resolver, nos recuerda que la vida es frágil y que hay cosas que no podemos explicar con la lógica. Nos dice que, a pesar de todo lo que sabemos y de lo mucho que buscamos respuestas, hay límites en lo que podemos entender. Hay misterios que tal vez nunca podamos resolver. Nos hace pensar en la naturaleza del mal, en las fuerzas que no vemos pero que pueden afectarnos, y en que a veces la verdad es más extraña y más perturbadora que cualquier historia inventada. Que no tengamos respuestas claras, en este caso, nos deja con una sensación de que falta algo, un recordatorio de que no todos los misterios tienen solución. Y ahora te pregunto a ti, que has estado con nosotros en esta inmersión, ¿qué crees que pasó en ese otoño de 2009, en esos caminos solitarios de Oklahoma? Puede que la investigación oficial no haya llegado a nada, pero muchos siguen buscando la verdad sobre la familia Jamieson, un enigma que nos desafía a seguir buscando respuestas, aunque tal vez nunca las encontremos. Listos para otra inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de un personaje que pareciera salido de una novela de aventuras, Percy Fawcett. Un personaje fascinante sin duda. Teniente coronel británico, arqueólogo, antropólogo, escritor, ingeniero, topógrafo y hasta coleccionista de plantas. Increíble, ¿no? Un verdadero hombre del Renacimiento. Exactamente. Pero lo que lo catapultó a la fama fue su búsqueda de una ciudad perdida en el Amazonas, su ciudad Z. Creía que era el verdadero El Dorado. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Su búsqueda, sus motivaciones y, por supuesto, el misterio de su desaparición en 1925, junto con su hijo Jack y el amigo de este, Raleigh Rimmel. Un misterio que ha cautivado al mundo por casi un siglo. Y para esta inmersión, nuestra principal fuente será la entrada de Wikipedia sobre Fawcett. Una fuente bastante completa, llena de detalles e información. Comencemos por su fascinante vida. Nació en 1867 en Torquay, Inglaterra. Su padre era miembro de la Royal Geographical Society, así que la pasión por la aventura la llevaba en la sangre. Una vena familiar, sin duda. Su hermano mayor, Edward, era alpinista, ocultista y novelista de aventuras. Increíble, todo un clan de exploradores. Fawcett sirvió en la Real Artillería en Ceilán, donde conoció a su esposa. Luego trabajó para el Servicio Secreto Británico en el norte de África, donde aprendió topografía. Una combinación de habilidades y experiencias que le serían muy útiles en sus futuras expediciones. Y no olvidemos sus conexiones literarias. Era amigo de H. Rider Haggard y Arthur Conan Doyle. Imagínate las conversaciones en esas reuniones. Conan Doyle se inspiró en algunos relatos de Fawcett para El Mundo Perdido. Interesante. Ya vemos la influencia de Fawcett en la literatura de aventuras. Y hablando de aventuras, entremos a sus primeras expediciones a Sudamérica. Su primera gran expedición fue en 1906, a los 39 años. Fue comisionado por la Royal Geographical Society para cartografiar la frontera entre Brasil y Bolivia. Un trabajo meticuloso y peligroso sin duda. Llegó a La Paz en junio de ese año.
Y ahí empezó su fascinación por el Amazonas. En 1907, en una de sus primeras expediciones, Fawcett afirmó haber visto y disparado a una anaconda de 19 metros de largo. ¿19 metros? Eso es casi como... Con autobús. Sí, como un autobús. Difícil de creer, ¿verdad? La comunidad científica se mostró escéptica, por decirlo suavemente. Era una afirmación extraordinaria y como sabemos, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Fawcett no se limitó a la anaconda. Describió otros animales misteriosos. Un perro felino del tamaño de un foxhound inglés y la araña gigante apasanca. Criaturas salidas de un bestiario medieval. Fawcett realizó 7 expediciones entre 1906 y 1924. Tenía una gran habilidad para conectar con los indígenas. Les llevaba regalos, era paciente y amable. Una estrategia inteligente para ganarse la confianza de los locales. En 1908 rastreó la fuente del río Guaporé. En 1910 la del río Heath, en la frontera entre Perú y Bolivia. Un explorador incansable, sin duda. Tras su expedición de 1913, se dice que vio perros con 2 narices. Perros con 2 narices, como los sabuesos andinos. Posiblemente. Lo importante es que, antes de la Primera Guerra Mundial, Fawcett ya estaba formulando sus teorías sobre la existencia de Zeta, su ciudad perdida en Brasil. Ya empezaba a obsesionarse con esa idea. Al volver a Inglaterra, tuvo algunos desencuentros con la Royal Geographical Society. Y con casi 50 años, se alistó para luchar en la Primera Guerra Mundial. Un giro inesperado. Lideró una brigada de artillería en Flandes. Fue ascendido a teniente coronel por su valentía. Un soldado condecorado, además de explorador. Pero también fue herido en la batalla del Somme por exposición al gas cloro. Su visión se vio afectada. Las cicatrices de la guerra. Tras la guerra, Fawcett regresó a Brasil. Su fascinación por el Amazonas y la posibilidad de hallar Set lo llamaban. La búsqueda de la ciudad perdida se había convertido en su obsesión. La pregunta es, ¿qué alimentaba esa obsesión? ¿Qué lo convenció de la existencia de Zeta? Fawcett se basaba en antiguas leyendas e investigaciones en archivos históricos. Su principal fuente escrita era un manuscrito portugués del siglo XVIII, el manuscrito Quintondo XII. Ah, sí, el famoso manuscrito Quintondo XII. Ese documento describe el hallazgo de una antigua ciudad en ruinas por parte de un grupo de exploradores portugueses. Una ciudad a la que llamaban la ciudad de Raposo. Fawcett presentó este manuscrito a la Royal Geographical Society en 1911. Creía que Raposo era solo una de varias ciudades perdidas, vestigios de una civilización más antigua, quizás incluso Atlante. Una teoría audaz, sin duda. Pensaba que los habitantes de estas ciudades habían degenerado, pero que aún conservaban rastros de su pasado glorioso en momias, pergaminos y láminas de metal. Fawcett no solo buscaba una ciudad, buscaba una civilización perdida. El descubrimiento de Machu Picchu en 1911 reforzó su convicción. Si una civilización como la Inca pudo construir una ciudad como Machu Picchu y permanecer oculta durante siglos, ¿por qué no podría existir otra civilización similar o incluso más antigua en el Amazonas? Un punto válido. El descubrimiento de Machu Picchu cambió la percepción del mundo sobre las civilizaciones antiguas. Fawcett también tenía una prueba más personal. ¿Una prueba personal? Una estatuilla de basalto negro de unos 25 centímetros de alto, de origen desconocido. La obtuvo de H. Rider Haggard. Otro objeto con una historia fascinante. Fawcett consultó a un psicometrista para determinar su origen. Según el psicometrista, la estatuilla era de origen atlante. Interesante, Fawcett no se limitaba a los métodos científicos tradicionales. Llevó la estatuilla en su última expedición. En 1921, Fawcett realizó una expedición por Bahía, siguiendo las pistas del manuscrito 512 y el relato del coronel O'Sullivan Bear, un excónsul británico, que decía haber visto una ciudad perdida cerca de Salvador de Bahía. Otra pieza del rompecabezas. Fawcett recopiló nuevos testimonios de lugareños sobre la existencia de ciudades perdidas en la región del río Gongogi. Cada vez estaba más convencido de la existencia de Zeta. Y así llegamos a su expedición final, la de 1925. La expedición que lo llevaría a la leyenda. Fawcett presentó sus planes el 3 de diciembre de 1924. Quería pasar 3 años en la selva. En 1925 consiguió el apoyo financiero de un grupo llamado The Glove. 3 años en la selva, solo con la esperanza de encontrar una ciudad perdida, una empresa arriesgada. Fawcett dejó instrucciones explícitas. Si no regresaban, no debían enviar una expedición de rescate. No quería que otros corrieran la misma suerte. Una muestra de su valentía, pero también de su conciencia del peligro al que se enfrentaba. Fawcett seleccionó cuidadosamente sus provisiones: comida enlatada, leche en polvo, armas, bengalas, un sextante y un cronómetro. Un explorador bien preparado. Sus compañeros serían su hijo Jack y el amigo de Jack, Raleigh Rummel. Decidió llevar solo a 2 personas para viajar más ligero y evitar ser detectados por tribus hostiles.
Muchas de estas tribus no habían tenido contacto con occidentales. Una decisión estratégica considerando los peligros de la selva. Partieron de Cuiabá el 20 de abril de 1925, con 2 arrieros brasileños, 2 caballos, 8 mulas y 2 perros. Una pequeña caravana adentrándose en lo desconocido. La última comunicación fue una carta de Fawcett a su esposa, fechada el 29 de mayo de 1925. Decía que estaba listo para adentrarse en territorio inexplorado con Jackie Raleigh. Cruzaban el Alto Xingu, una fuente del Amazonas. La última señal de vida antes del silencio. La última carta que se recibió fue desde un lugar que llamaron Campamento del Caballo Muerto. Era optimista e indicaba su ubicación. Después de eso, nada. El misterio de su desaparición. Se especuló mucho sobre su destino. La teoría más común es que fueron asesinados por alguna tribu indígena. Los Calapalos, los últimos en verlos, o quizás los Arumás, Suyás o Javantes. La selva estaba llena de peligros. Aunque hay que decir que cuando los vieron por última vez, Jack y Raleigh estaban enfermos y caminaban con dificultad. Es posible que murieran por causas naturales, sin intervención de ninguna tribu. En 1927 se encontró una placa con el nombre de Fawcett en una tribu indígena. Y en 1933 apareció una brújula suya cerca del territorio de los indios Basieri. ¿Pruebas de su muerte? No. Se determinó que la placa era de su expedición de 1921, probablemente un regalo por un jefe tribal. Y la brújula la había dejado atrás antes de su viaje final. Pistas falsas. En las décadas siguientes se organizaron numerosas expediciones de rescate sin éxito. La selva se tragó a Fawcett y sus compañeros sin dejar rastro. Solo se encontraron rumores. Algunos decían que habían sido asesinados por indígenas o animales salvajes. Otros, que Fawcett había perdido la memoria y se había convertido en el jefe de una tribu caníbal. Imaginación popular alimentando el mito. Se estima que un centenar de rescatadores murieron en la búsqueda de Fawcett. Un triste recordatorio de los peligros de la selva. En 1927, George Miller Diot afirmó haber encontrado pruebas de que Fawcett había sido asesinado por los indios Aloique. ¿Qué pasó con esas pruebas? Su relato fue cuestionado. En 1951 se desenterraron huesos humanos, pero no eran de Fawcett ni de sus compañeros. En 1996, una expedición fue capturada por los Calapalos y liberada tras entregar su equipo. Más pistas falsas. Anne Falcone, en su libro de 1991, cuenta la historia que le relató Orlando Villas-Boas. Según esta versión, la expedición de Fawcett tuvo un accidente en un río y perdió los regalos para las tribus. Un grave error de protocolo. Continuar sin regalos era una ofensa. Los Calapalos, viendo que estaban débiles y enfermos, decidieron matarlos. Arrojaron los cuerpos de Jack y Raleigh al río y dieron a Fawcett un entierro digno. Falcone dice que un Calapalo confirmó esta historia. Una historia trágica, si es cierta. Orlando Villas-Boas supuestamente encontró los huesos de Fawcett en 1951. Los verdaderos huesos de Fawcett. Su hijo Brian no lo creyó. Análisis posteriores confirmaron que los huesos no eran de Fawcett. Se dice que esos huesos están en una caja en el apartamento de un hermano de Villas-Boas en São Paulo desde 1965. Increíble. Una reliquia de un misterio sin resolver. Benedict Allen intentó contactar con los Calapalos en 1998. Un anciano Calapalo llamado Bahuvi negó que los huesos fueran de Fawcett y la participación de su tribu. Más contradicciones. No hay pruebas concluyentes que respalden ninguna versión. En 2003, se estrenó un documental ruso sobre la expedición de Oleg Aliev al último paradero de Fawcett. Buscando respuestas en el siglo XXI. En 2004, The Observer publicó un informe de Misha Williams, quien, tras estudiar los papeles de Fawcett, concluyó que este no quería regresar a Inglaterra, sino fundar una comuna en la selva basada en principios teosóficos y la veneración de su hijo Jack, una idea que plasmó en su obra Amazonia. Una teoría fascinante. Fawcett como un visionario utópico. David Grant visitó a los Calapalos en 2005. Descubrió que ellos recordaban a Fawcett como uno de los primeros hombres blancos que vieron. Les contó que se dirigía al este, a pesar de sus advertencias sobre tribus feroces en esa zona. Vieron el humo de su fogata durante 5 días antes de que desapareciera. Creen que fue asesinado por esas tribus. La versión de los Calapalos. Grant Orion también menciona el descubrimiento de la civilización de Cuicugú cerca de la zona de búsqueda de Fawcett. Todo esto lo relata en su libro de 2009, The Lost City of Zed. Un libro que reavivó el interés por Fawcett y su búsqueda. La historia de Fawcett ha permeado la cultura popular. Hay un cómic mexicano de 1972 que narra su historia. La novela de Charles MacLean de 1982, The Watcher, tiene un protagonista que cree ser la reencarnación de Fawcett. Fawcett como un mito moderno. En 2016 se estrenó la película The Lost City of Zed, basada en el libro de Grant. Ese mismo año, la artista chilena Pilar Quinteros creó Señales de Humo, una réplica del portal que Fawcett dibujó en su última carta, ubicada en su último paradero conocido. Arte inspirado en el misterio de Fawcett. El podcast británico The Magnus Archives tiene un episodio dedicado a su expedición final.
Y en 2022, Vox lanzó un documental en YouTube sobre los viajes de Fawcett y la realidad de las ciudades perdidas, usando tecnología moderna. Nuevas perspectivas.